Ignacio, a ver si lo digo todo bien. Tú eres catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona. La psicobiología, ¿qué es la psicobiología? Porque realmente no lo sabemos. Pues la psicobiología es una disciplina científica que estudia cómo el cerebro crea la mente, los procesos mentales, es decir, los sentidos, las percepciones, las emociones, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, etcétera, y cómo todos esos procesos controlan nuestro comportamiento. El comportamiento. Muchas veces decimos, me está traicionando el cerebro, la mente me juega malas pasadas. ¿Podemos disociarnos directamente del cerebro? No, no podemos disociarnos. Cuando nos hacemos preguntas del tipo me engaña mi cerebro se me adelanta en un pensamiento, en una decisión, en realidad es la propia pregunta la que es un engaño, porque implica algo así como si cada uno de nosotros fuera algo diferente a su cerebro y a su mente. Y claro, si alguien piensa que eso es así, nos tendrá que explicar qué somos, si no somos nuestro cerebro y nuestra mente. Desde un punto de vista científico, yo creo que lo que podemos explicar es que cada uno de nosotros es, antes que nada y por encima de todo, su cerebro y la mente que ese cerebro crea. Gracias a esa mente nos conocemos a nosotros mismos, es decir, tenemos conciencia, una conciencia que nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer a las demás personas, conocer el resto del mundo, entender las cosas que pasan, etcétera. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué intentamos disociar realmente lo que es nuestra mente, nuestro cerebro, de lo que seríamos nosotros mismos? Pues eso es debido a que la mente consciente es aparentemente algo tan diferente del cuerpo, digamos, material, que tenemos tendencia a creer que son dos cosas completamente diferentes, cuando en realidad no lo son. La mente es absolutamente dependiente del cerebro y no es un producto, no es algo que el cerebro produce y lo va soltando por ahí, es una función del cerebro, es el cerebro en funcionamiento. Es decir, una metáfora que nos permitiría entenderlo mejor es la rueda y el movimiento. El movimiento no es un producto de la rueda, no es algo que la rueda va creando y dejándolo caer por el camino, es una función de la rueda, es la rueda en movimiento. Igualmente la mente es el cerebro en funcionamiento, es decir, la mente es al cerebro lo que el movimiento es a la rueda, por entenderlo metafóricamente. ¿Y la realidad? ¿Qué es la realidad según la neurología, perdón, o según la Biología. psicobiología? Bueno, realidad es un concepto que tiene mucho de relativo. Si por realidad entendemos lo que nosotros somos capaces de aprender, es decir, de conocer, pues la única realidad que existe es la que está en nuestra mente. Todo lo que no está en nuestra mente, en cierto modo, es como si no existiera. Pero claro, presuponemos que más allá de nuestra mente, pues hay materia y hay energía. Lo que ocurre es que nuestro cerebro siente y percibe esa materia y esa energía que hay más allá de nuestra mente de una forma muy especial, que es la forma que tiene la mente humana de entender las cosas. Es decir, percibimos el mundo en forma de olores, colores, sabores, emociones, sentimientos, pensamientos. Esa es la manera que tiene el cerebro de entender el mundo en el que vivimos, incluidos nosotros mismos y nuestra propia mente, y si hay alguna realidad, digamos, que no coincide exactamente con eso, pues ahí estará, pero para nosotros, ya digo, lo más importante, lo único, en cierto modo, es lo que hay en nuestra mente. Ahora me explicó un poco eso de que no vemos, la realidad no es igual para todos, ¿no? Claro, nuestros sentidos actúan muchas veces como filtros, es decir, no lo vemos todo lo que hay delante de nosotros, vemos sobre todo aquello a lo que le prestamos atención y cada persona puede prestarle más atención a unas cosas que a otras, por eso lo que perciben diferentes personas en una misma situación puede ser precisamente diferente entre ellas. Ahora hablaremos de las realidades, pero vamos a hablar de nosotros. ¿Podemos evitar ser como somos? Pues no, cada uno de nosotros es resultado de una biología, de una herencia genética, de una historia personal y de un ambiente, el ambiente en el que vive. El cerebro es un órgano interactivo, no tendría ningún sentido aisladamente del resto del mundo. El cerebro funciona porque continuamente está recibiendo estímulos de fuera de nosotros, esos estímulos le influyen, esos estímulos cambian su funcionamiento y en esa interacción
entre lo que el cerebro percibe, lo que hay fuera de nosotros y el comportamiento que se origina a partir de lo que el cerebro percibe, pues está la realidad, está todo lo que somos. Somos ese mundo interactivo, ese loop, ese bucle entre nosotros como seres vivos y el mundo en el que vivimos. Podríamos hablar de porcentajes. ¿Qué porcentaje de nosotros nace y qué porcentaje de nosotros se hace? Eso depende de cada capacidad, de cada una de nuestras cualidades. En el caso, por ejemplo, de la inteligencia, los estudios más rigurosos no atribuyen a la heredad a más del 40%. Se supone entonces que el resto pues, procede del ambiente o de otras cualidades que también podemos heredar, diferentes a la inteligencia por sí mismo. Pero ya digo, para hablar de porcentajes entre lo que heredamos y lo que adquirimos, pues tendríamos que referirnos a capacidades concretas. Hablemos de inteligencias, que parece que cada vez hay más. La inteligencia emocional, el cociente intelectual, un poco, y realmente la gente se vuelve un poco loca, en el buen sentido de la palabra, con estas mediciones. Hay gente, por ejemplo, que le sale un cociente intelectual muy bajo y resulta que es una persona pues bastante formada, o lo contrario. ¿Qué opina usted de estos tipos de inteligencia, de cómo medir estas inteligencias? La inteligencia, la capacidad inteligente, no responde a un concepto absoluto, sino relativo. Es decir, inteligencia es lo que nosotros consideremos que es inteligencia, y cada uno de nosotros, cada especialista, cada persona, cada profesor, cada ámbito puede considerar como inteligencia una cosa u otra. La inteligencia no es un concepto absoluto como la talla o el peso, que en todas partes la talla es lo mismo, en todas partes el peso es lo mismo. La inteligencia en unas partes en unos lugares puede referirse, pues qué sé yo, a la capacidad analítica de una persona, por ejemplo, para resolver problemas matemáticos, y en otros lugares pues puede referirse a la capacidad de las personas para relacionarse con las demás personas creando apego y cooperación, que sería la inteligencia social. Son diferentes tipos de inteligencia y podemos establecer cuantas queramos. Podemos hablar de una inteligencia para la música, una inteligencia para la poesía, es decir, una inteligencia creativa, podemos hablar de inteligencias prácticas, analíticas, sociales, emocionales. Eso es debido a que, ya digo, el concepto de inteligencia no es absoluto, es relativo. Depende de lo que creamos nosotros que es la inteligencia en cada situación, en cada caso, en cada persona, y eso es lo que nos va a llevar a medirla de una forma o de otra. Evoluciona nuestra mente y evoluciona nuestro cuerpo. Evidentemente, somos diferentes que hace 500 años, que hace 1000 años o que hace 10.000 años. ¿Evolucionamos para bien, como queremos pensar que evolucionamos, o evolucionamos para mal, o evolucionamos? ¿Cómo evolucionamos? Bueno, habría que hablar de dos tipos, perdón, de dos tipos de evoluciones. Una es la evolución natural, histórica, la que ha tenido, por ejemplo, el cerebro humano desde hace 500 millones de años, pues eso ha sido una evolución, digamos, en un ambiente absolutamente cambiante. Por eso ha surgido el cerebro, que es un órgano que permite que los seres vivos se adapten a las situaciones cambiantes de su entorno. Algunas cosas han salido muy bien y el organismo se ha adaptado muy bien a esos cambios en el entorno con mucha eficacia. Otras cosas no han salido tan bien. El cuerpo humano, el organismo humano, no es un organismo perfecto. Es decir, podemos pensar que lo somos si queremos, pero desde luego también podemos pensar que somos muy imperfectos. Un organismo como el nuestro, que necesita comer 3 veces al día para sobrevivir, pues tampoco eso es ninguna perfección suprema. Un organismo perfecto en ese sentido sería el que, por ejemplo, comiera una vez al año y ya tuviera suficiente energía y no tuviera que preocuparse más de ello, ¿no? Es decir, que la perfección o imperfección, la evolución hacia lo positivo o lo negativo, también es algo relativo. Depende de lo que consideremos perfección, o depende de lo que consideremos bien, no depende de lo que consideremos mal. Otra cosa después ya es la evolución personal de cada uno de nosotros desde que nace pues hasta el fin de sus días, ¿no? Hay personas pues que le van las cosas muy bien y podemos decir que han evolucionado para bien, y personas que pues que se han equivocado mucho y las cosas no le han salido bien, y esas personas pues tendrán que rectificar, o si no pues lo van a estar lamentando siempre. Hablo de evolución porque me gustaría llegar a términos como, por ejemplo, la agresividad. Parece que vivimos en una sociedad evolucionada, donde controlamos la agresividad, decimos que somos civilizados, pero ¿realmente somos seres agresivos
o no somos seres agresivos? ¿O cómo controlamos esto? Somos seres agresivos, porque la evolución de la que hemos estado hablando anteriormente es conservadora, y todo lo que surgió en nuestro pasado ancestral sigue estando de alguna forma ahí en nuestro cerebro, aunque modificado por los nuevos elementos que han surgido en el curso de la evolución y gracias a la selección natural, que nos explicó muy bien Charles Darwin, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros los humanos seguimos teniendo en nuestro cerebro las estructuras y los mecanismos de agresividad que surgieron en nuestros antepasados precisamente como un mecanismo de defensa, de protección, de adaptación al medio, etcétera. Está ahí. Lo que ocurre es que, y eso nos hace ser seres agresivos, lo que ocurre es que nosotros los humanos tenemos un cerebro más evolucionado que otros animales más primitivos. Tenemos corteza cerebral, en la corteza cerebral radica la inteligencia, radica la razón y radica sobre todo la capacidad de controlar nuestras emociones y nuestros instintos. Y cuando somos capaces de utilizar bien la razón, es decir, cuando somos capaces de permitir que la razón funcione dándole tiempo, que es lo que siempre requiere la razón, porque la razón tiene un problema que es lenta, entonces somos capaces de controlar la agresividad y lo que en el territorio, digamos, humano llamamos frecuentemente violencia, que es ese tipo de agresividad gratuita que no parece dirigirse a ningún fin, digamos, necesario. ¿Un asesino se hace o nace? Depende, claro, uno puede asesinar pues debido a circunstancias muy particulares que le han ocurrido, y después puede haber también individuos que hereden predisposiciones que hagan que fácilmente con un ambiente de violencia y un ambiente emocional adecuado puedan convertirse en un asesino, pero nacer ya asesino, nacer ya desde el principio pues un gran benefactor de la humanidad, un gran altruista, eso no parece que exista, pero sí, ya digo, heredamos cerebros emocionales diferentes, con reactividades emocionales diferentes, que después serán moduladas por la educación para convertirnos en seres altruistas o en seres egoístas. Es decir, la educación es muy importante en conformarnos a partir de lo que heredamos, a partir de nuestra genética. La educación es importante porque cambia el cerebro. Si no cambiase el cerebro, la educación no tendría la fuerza que tiene para hacernos como somos. ¿Por qué mata, por ejemplo, un niño de 13 años que se supone que está educado en una familia normal? Luego usted me dirá lo que es algo normal o lo que no es normal, que tiene una vida normal, que juega, que tiene unos compañeros normales y que va a un colegio normal. No creo que nadie pudiera dar una regla genérica de por qué un niño, fuera de donde fuera, en un tiempo o en otro, pudiera hacer algo así. Habría que hablar de cada caso particular. Y me temo que cuando ocurren cosas tan desgraciadas como ese tipo de asesinatos que puede hacer un niño, es muy difícil saber exactamente qué es lo que ha podido pasar. Los especialistas tienen que reunir información objetiva sobre los hechos, sobre el historial, sobre los antecedentes de esa persona, y ahí pueden encontrar pues muchas cosas. Pueden encontrar pues algún tipo de predisposición genética para el uso de la violencia, pueden encontrar una combinación de esas predisposiciones con un tipo de educación muy propensa a la violencia. La educación en este caso es muy importante. Muchos jóvenes, especialmente adolescentes, están muy influidos por los medios de comunicación que incitan a la violencia. A veces puede ocurrir incluso que algunos adolescentes, esto se ha comprobado en estudios de Estados Unidos, después de tener mucha práctica en ver vídeos y películas y novelas y todo lo que sea, cualquier material que conlleve violencia, pues pueden acabar esos adolescentes percibiéndose a sí mismos como personas violentas, ¿no? Y sentirse además así y sentirlo con cierto agrado, ¿no? Todo eso significa que haya habido una educación que ha transformado esos impulsos emocionales que yo comentaba anteriormente, que puede heredar cualquier persona, pues en eso, en un individuo con mucha más capacidad para delinquir en el territorio de la violencia que otros. Ahora, todo eso sin hablar de lo que pueda ser ya algún tipo de anormalidad cerebral que pudiera estar debajo de alguno de esos brotes de violencia tan inusuales que a veces nos encontramos. Acabamos siempre hablando de educación, también en psicobiología y en neurociencia, algo tan pragmático como a lo que usted se dedica. Al final, educación. ¿Estamos educando bien? ¿Cómo lo ven ustedes desde este mundo tan
tan apartado de lo que es el idealismo? Bueno, pues hace un momento decíamos que si los medios de comunicación, las televisiones, las radios, internet, etcétera, tienen mucho de componentes violentos, pues obviamente, y la violencia puede ser, esos medios pueden inducir a comportamientos violentos, pues obviamente no estamos educando bien. Yo creo que hay muchas cosas en las que estamos fallando, probablemente no en todas, pero en algunas sí, y esa es una de ellas. Yo creo que hay demasiada violencia y la gente se recrea demasiado en la violencia en el mundo en el que vivimos. Y eso es malo, porque eso incita precisamente a más violencia. Claro que no todos los que participan, digamos, de esos medios acaban siendo gente violenta. Hace falta algún componente más, y ese componente, vuelvo otra vez a lo anterior, es esa predisposición emocional que algunas personas pueden heredar y que les hace pues más sensibles a todo lo que pueda ser el mundo de la violencia y a esa necesidad de entrar en él, de vivir en él, de compartirlo, de formar parte en definitiva de él. Por tanto, yo creo que la educación que recibimos en el mundo occidental nuestro no es ni mucho menos perfecta, y uno de sus principales problemas es eso, que hay demasiada propensión a la violencia y mucha menos educación en la solidaridad, en la tolerancia, en el altruismo. Yo creo que eso sería lo que habría que intentar potenciar desde el inicio de la educación, desde la enseñanza primaria y desde la vida familiar. La familia, yo iba allí. ¿Qué responsabilidad tienen los padres en este aspecto? Que parece que delegan mucho la educación en las escuelas o en los institutos o o en los profesores, más obligados a dar conocimiento que educación, quizás. No, yo creo que no delegan tanto, porque aunque intenten delegar, el niño vive tanto en la familia como en la escuela, o mucho más, o mucho más. Entonces siempre hay pues un modelo familiar que es el que el niño observa, unas costumbres, unos hábitos, unos conocimientos que surgen del ambiente familiar y que van a influir tremendamente en la vida del niño, especialmente del niño más joven. Ocurre después que cuando llegamos a la adolescencia el control familiar se escapa ya, y entonces el control principal que hay es el de los amigos, el del grupo, el del ambiente, que está más allá de la propia familia, ¿no? Por eso precisamente es más importante que la familia, los padres, los hermanos, los familiares en general, intenten influir positivamente en el niño durante esa primera etapa, hasta los 10, 11, 12 años, en que el niño todavía vive muy pendiente de la familia, en esa etapa en que la influencia de la familia sobre el niño es muy fuerte, porque ya digo, llega un momento en el que esa influencia decae tremendamente y luego ya no se vuelve a recuperar hasta que el niño se hace mucho más mayor y se convierte en un adulto. Los valores, como los valores sociales, eso que hemos creado, esas normas que hemos creado, según las cuales tendríamos que ser muy felices y tendríamos que ser todos muy perfectos. Ahora todo el mundo habla de crisis de valores, de falta de referencias, y esto ¿cómo lo ve un psicobiólogo? Bueno, yo creo que cada época ha tenido sus crisis y su manera de ver las cosas, ¿no? Y yo no creo que la nuestra sea, digamos, excepcional, en el sentido de que están ocurriendo cosas que de un modo u otro no han ocurrido nunca. Yo creo que siempre, en todas las épocas, pues ha habido crisis, conflictos económicos, sociales, etcétera, claro, con sus diferentes medios. La tecnología hoy es mucho más preponderante que en otras épocas de la vida, y eso nos lleva pues a movernos sobre todo en ambientes, pues eso, muy sofisticados técnicamente hablando, ¿no? Cosa que en otros tiempos no han existido. La tecnología hoy, curiosamente, pues puede, en vez de fomentar el ambiente social, puede fomentar el ambiente individual, porque aunque estamos hablando de redes sociales, esas redes sociales están en una pantalla con alguien que está delante de esa pantalla, pero en otros tiempos las redes sociales eran mucho más reales, mucho menos virtuales, porque la gente estaba en la calle, estaba en el club, estaba con los amigos, estaba incluso en el bar, en la plaza del pueblo, etcétera. Hoy hay menos gente en la plaza del pueblo, hay menos niños, menos jóvenes en la plaza del pueblo porque están en internet y están en solitario. Y sí, se están relacionando con mucha gente, pero de una forma muy especial, que es la de la pantalla, y eso también cambia el cerebro y probablemente eso tenga sus consecuencias. Yo creo que no es bueno que prescindamos totalmente de la relación física de las personas
y que la estemos sustituyendo por esa relación a través de los medios de comunicación y de la red de Internet. Dicen que la gente no es feliz. Cuando una persona no se siente feliz, ¿a dónde tiene que ir? ¿A un psicólogo? ¿A un psicobiólogo? ¿Perdón? ¿A un psiquiatra? ¿O esto cómo se gestiona? No, cuando la gente no se siente feliz, pues lo primero que tiene que darse cuenta es de que la felicidad no es ningún estado permanente. La felicidad son unas cuantas cosillas que le han pasado a uno en la vida, ¿no? Yo recuerdo una película en la que le preguntaban a Alfredo Landa, que era el actor, ¿no? Y en aquel tiempo en aquella película hacía de ¿qué hacía? De una especie de agente secreto o algo así, y le preguntaban, oiga, ¿usted cree en la felicidad? Y dice, mire usted, yo creo que en la vida hay 2 o 3 momentos buenos. Dice, de ahí no paso, decía. Claro, y es que eso de la felicidad pues es un estado como muy fuerte, ¿no? Que sería además probablemente insufrible si fuera permanente. Yo creo que hay que hablar de bienestar más que de felicidad. Y el bienestar se puede conseguir pues sin necesidad de ir al psicólogo o al psiquiatra. Yo creo que al psicólogo o al psiquiatra hay que ir cuando uno ya tiene algún problema grave, ¿no? Pero los problemas que tiene la mayoría de la gente se pueden solucionar pues intentando organizar un poco la vida de cada uno. Yo creo que una clave muy importante para vivir mejor es tratar de acoplar siempre las emociones con los sentimientos, perdón, las emociones con los razonamientos. Es decir, hay que intentar que lo que pretendamos en cualquier faceta de la vida se corresponda con lo que podemos realmente obtener. Siempre que queremos en cualquier faceta de la vida, en cualquier ámbito, en el económico, en el laboral, en el social, en el familiar, en el de las relaciones afectivas, etcétera, más de lo que podemos, nos vamos a encontrar con frustración y eso genera estrés y eso genera falta de bienestar. Por lo tanto, para tener bienestar, yo creo que lo que hay que hacer es intentar acoplar todo lo posible nuestras necesidades a nuestras posibilidades. Es así de simple, ese es el secreto del bienestar. Lo que pasa es que eso no siempre es fácil y estamos educados muchas veces a pretender más de lo que podemos y el problema que tiene esa manera de comportarnos es que genera mucha frustración. Porque cuando pretendemos más de lo que podemos, la mayoría de las veces no conseguimos esos propósitos, ¿no? Y entonces nos desmotivamos, nos frustramos y la frustración pues genera mucho malestar y sobre todo evita que lo vuelvas a intentar porque ha caído tu motivación, ¿no? En eso parece que estamos después de una crisis, del estallido de una crisis y de haber vivido muy bien, ¿no? ¿Cómo nos estamos adaptando los españoles a esta nueva forma de vida? Bueno, ha vivido bien el que ha vivido bien. Hay muchos que no han vivido tan bien, ni siquiera en esos tiempos que consideramos que eran mejores, ¿no? Ahora, pues hay mucha gente que lo está pasando mal y desgraciadamente los que lo pasan mal son siempre los mismos. La gente más pobre, la gente más desafortunada, la gente con menos medios. Los que tienen medios y recursos, pues aunque estén un poco peor, en cierto modo, que cuando se estaba en los tiempos bollantes, pues siguen viviendo bastante bien, ¿no? Bueno, pues eso se vive mal. Hay pocas familias que no tengan, digamos, más cerca o más lejos algún pariente, algún conocido que lo está pasando mal. Dígame una cosa. Vamos a hablar un poquito de compasión y de empatía o falta de empatía. Dentro de la psicobiología, de la neurología, ¿estos dos sentimientos existen? Claro que existen, la gente tiene empatía, lo que pasa es que la empatía hay que saberla también reconocer en sus grados, en sus formas, en su intensidad. La empatía se relaciona mucho con la proximidad. Es muy difícil sentir la misma empatía con alguien que tiene una desgracia al otro lado del mundo que quien la tiene ahí al lado. Si a tu vecino le ocurre algo grave, pues a no ser que lo odies, porque eso también puede pasar con los vecinos, ¿no? Pues eso te genera mucha más empatía que cuando le pasa lo mismo a alguien que vive al otro lado del mundo. Estos días hemos sentido mucho más, y ayer tuvimos precisamente aquí en Barcelona un funeral por ello, la muerte de esas personas que fallecieron en el avión de Germanwings que estrelló este señor, que lo que estamos ahora viviendo del Nepal, ¿no?
Parece que nos preocupen mucho más las 150 personas de aquí que las 4.000 que parece que llevan ya fallecidas. Casi 10.000 han dicho esta Casi mañana. 10.000, bueno, eso ya es horrible, aunque ya lo sabemos que puede pasar, porque siempre que hay terremoto empezamos por cifras muy bajas y acabamos con cifras escandalosas. Al estar tan lejos, la empatía, digamos, no es nunca tan fuerte. Pero la gente, pues, lo siente, la gente lo siente, claro, y también es un mecanismo de protección el que no estemos arruinados porque 10.000 personas acaban de morir en un terremoto, porque solo faltaría también que estuviéramos todos deshechos, ¿no? Como cuando le ocurre algo muy grave a un familiar tuyo. Eso atentaría mucho contra el bienestar de la gente. Yo creo que la gente, de todas formas, aunque no lo sienta de forma intensa, todo el mundo tiene cierto grado de empatía, más o menos. Hay diferencias individuales y muchas veces importante entre unas personas y otras, pero claro que lo sentimos, claro que casi todo ser humano siente que esté muriendo mucha gente ahora mismo en el Nepal debido a los terribles terremotos que están teniendo. La empatía forma parte, digamos, de la forma que tiene el cerebro emocional humano de reaccionar. Y ya digo, mayor o menor grado, todos lo tenemos. Y en ese sentido tampoco hay que culparnos demasiado de no hacernos, como diría yo, más solidarios de lo que parece con las desgracias que están ocurriendo muy lejos en el tiempo o en el espacio, ¿no? Yo esto de la empatía se lo preguntaba y a lo que quería llegar era a la empatía política. Realmente, no sé si hace falta despegarse, desposeerse de ese sentimiento de empatía, perdón, para ser político. Mire usted, es muy fácil criticar a los políticos, sobre todo porque es una crítica que para quien la hace no suele tener ninguna consecuencia, a no ser que, bueno, vivas en algún ambiente donde eso te pueda generar algún problema con alguien, ¿no? Pero es una crítica fácil, te compromete muy poco. Yo creo que deberíamos de ser perdón, algo más prudente en la crítica a los políticos, porque la profesión de político es una profesión difícil. Es cierto que hay políticos corruptos, es cierto que hay muchos políticos que han podido utilizar el poder que han tenido para enriquecerse, pero también hay muchos políticos, yo creo que más, que son gente honesta, que pretende hacer su trabajo bien, que lo harán después o no lo harán mejor o peor, pero al menos lo intentan, y que están ahí cubriendo una labor que alguien tiene que hacerla. A mí me gustaría ver a mucha gente que critica duramente a los políticos si ellos estuvieran realmente en el lugar de esas personas criticadas, ¿no? O sea, la profesión de político es una profesión difícil, que además compromete a la propia familia de los políticos. Fíjese usted cuando se critica a un político, y no digamos ya cuando se hacen acusaciones infundadas, pues cómo ese político se siente, no solo por él, sino por su familia, que sus maridos, sus mujeres, sus hijos que lo están viendo, que lo están oyendo. Eso complica mucho las cosas, ¿no? Y ya digo, yo con toda esta reflexión no pretendo también exculpar, digamos, los males de que puedan cometer ciertos políticos, ¿no? Pero gobernar es decidir. Y eso es muy difícil, es priorizar, es tomar decisiones que es imposible que beneficien a todo el mundo. Siempre que se toma una decisión hay alguien que resulta más beneficiado y alguien que puede resultar perjudicado. Claro, si todos los perjudicados en diferentes situaciones se van sumando, pues claro, eso produce un desgaste respecto a la imagen de los políticos que han tomado las decisiones. Pero bueno, para eso está la democracia, para eso están las elecciones, para eso está el recambio. Yo creo que el político pues debería estar un tiempo suficiente como para hacer una labor en el poder, pero tampoco demasiado tiempo. Hemos vivido situaciones de políticos que han durado más de 30 años en el poder y eso a mí me parece malísimo. Es decir, creo que atenta un poco contra los principios de la democracia, pero bueno, si eso se ha hecho dentro de situaciones de legalidad, pues tampoco podemos de alguna forma pues denunciarlo, ¿no? Pero ya digo, no creo que sea lo mejor. La política es una profesión tan digna como cualquier otra o incluso más, porque en cierto modo es un trabajo, digamos, para procurar el beneficio de determinados ámbitos sociales. La legalidad, lo que es legal y lo que no es legal, y lo que es ético y lo que no es ético, que no siempre coincide, y estaremos de acuerdo en que lo que sí es verdad es que no estamos asistiendo a un panorama muy halagüeño para lo que es el consuelo social por los comportamientos políticos, ¿no? Fíjese usted, yo creo que el programa no halagüeño lo es sobre todo para la gente indigente, para la gente que en estos momentos no tiene trabajo, no tiene recursos, no puede vivir con cierto nivel de bienestar. Ese es el problema principal.
Todo lo demás, es decir, todo lo que se plantea ya a partir de gente que tiene suficientes recursos para vivir con bastante normalidad y con cierto bienestar, pues tiene mucha más relatividad. Es decir, lo que nos debe preocupar a una sociedad civilizada es precisamente que en esa sociedad haya gente que no tiene los mínimos para vivir con dignidad, los mínimos en trabajo, los mínimos en economía, los mínimos en asistencia sanitaria, los mínimos en educación, etcétera. Eso es lo más preocupante. Todo lo demás pues tiene un cierto grado de relatividad. Volvamos a la neurología un momentín, pura y dura. Y dígame, un político, una política en este caso, que tiene 2 lapsus en 2 años y que nombra la palabra saqueo, saquear el país o saquear una comunidad autónoma en un discurso político, ¿qué opina de ese político? ¿Esa palabra la tiene muy interiorizada o...? Bueno, yo no sé si deberíamos de juzgar a cualquier político porque cometa un par de lapsus, o 3, o hasta 5. Yo creo que es ser muy duro, digamos, si ya eso es suficiente para hacer un juicio muy rotundo y muy negativo de alguien, ¿no? Los errores son errores y los políticos los pagan, y cuando los cometen tienen ya pues su castigo. Muchas veces se ve, otras veces no se ve. Lo tienen pues entre los propios compañeros, los tienen en la siguiente elección, lo tienen en las elecciones internas para los cargos de partido y tal. Yo creo que muchas veces ese tipo de errores ya tiene su castigo natural y no sé si hay que aumentar a más. Es decir, piense usted los errores que cada uno de nosotros cometemos en nuestra profesión. Si también por un par de errores de ese tipo ya se nos inculpara y se considerara que ya no valemos y que tenemos que irnos y todo eso, pues a lo mejor cambiaría nuestra manera de ver también los errores que puedan cometer en ciertos momentos los políticos. Bueno, podría dar la impresión, yo estoy defendiendo a los políticos. Bueno, yo estoy defendiendo a los políticos que hacen su trabajo bien, con dignidad y con, digamos, respetando las leyes, la justicia, no aprovechándose del cargo y haciendo las cosas lo mejor que saben, lo mejor que pueden. Obviamente eso no quita que yo también esté en contra de los políticos que cometen errores y sobre todo los que actúan de forma corrupta, ¿no? Y sobre todo los que actúan de forma corrupta prevaricando, es decir, a sabiendas de que están haciendo las cosas mal y de que se están enriqueciendo a costa de su cargo. Eso es terrible y eso hay que castigarlo, pero vamos, con toda la fuerza de la ley. Y reincidiendo. La última pregunta sobre este tema, porque ahora vamos a hablar de su libro. Pero ¿cómo influye en una sociedad este tipo de comportamientos? Lo que usted dice, corrupción, prevaricación, ensañamiento y además no reconocimiento de lo ocurrido. Está ocurriendo en la clase política. Hay políticos, demasiados políticos en estos momentos con poder, corruptos, que además piensan que lo que hacen está bien. Pues mire usted, ahí cuando un problema está tan generalizado, porque estamos encontrando esos fallos, esas corrupciones, pues casi en todos los partidos y en muchos ámbitos, el del gobierno de la nación, los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales, etcétera. Cuando está tan generalizado es que hay un fallo también generalizado, es decir, un fallo propio de la sociedad. Yo creo que ese fallo es falta de control. Es decir, no hay suficiente control sobre todas esas actividades delictivas y corruptas. Y lo que tenemos que procurar es que pues, los parlamentos que surjan en nuevas elecciones, en las que ya se haya tenido en cuenta a la hora de votar todo lo que ha ocurrido, pues que sean parlamentos capaces de establecer leyes que de alguna forma, digamos, pongan en marcha procesos de control para detectar inmediatamente cualquier intento de corrupción y tratar, digamos, de atajarlo por vía rápida y de raíz. Es decir, lo que no puede ser es que la corrupción la descubras cuando ya está generalizada y cuando ya es muy difícil retrotraerte de ella, ¿no? Yo creo que si establecemos procedimientos de control que enseguida que alguien haga algo mal hecho ya empiece a notarse, pues podremos conseguir una sociedad en ese sentido mucho más sana. Pero en cualquier caso, lo bueno que tenemos en países como el nuestro, pues que son países donde los gobiernos, donde el Estado es un Estado democrático y en un Estado democrático pues hay elecciones,
Hay leyes que hay que respetar, en primer lugar, por encima de todo, y no saltárnosla, porque saltarse la ley es una de las peores cosas que pueden ocurrir. Pero a partir de esas leyes, pues, digamos, pues hay que intentar actuar, digamos, con prudencia, con justicia, y para evitar que precisamente ocurran esas cosas y para intentar nombrar en las sucesivas elecciones a personas que hayan dado muestras de honestidad, de sabiduría y de capacidad para gobernar el país obteniendo los mejores beneficios. Control, porque parece que nuestras tendencias son perversas, vamos a dejarlo así. Ha escrito usted un libro con un título que engaña. Díganos el título y díganos por qué del título y lo que hay detrás de ese título. Bueno, el título es La fábrica de las ilusiones. ¿Y por qué se llama así mi libro? Se llama así porque después de más de 30 años, 35, quizás alguno más, estudiando el cerebro, pues yo he llegado a la conclusión de que hay muy pocas cosas en nuestra mente, si es que hay alguna, que tenga una correspondencia exacta fuera de ella, fuera de la mente, fuera del cerebro. Es decir, nada de lo que hay en la mente parece corresponderse exactamente con algo que haya fuera. Pensemos, por ejemplo, en el miedo, ¿no? El miedo está en la mente. Pero fuera de nosotros no hay miedo, no hay por ahí cajas llenas de miedo donde uno deposita el que tiene o coge parte del que hay en esas cajas. No, está solo en nuestra mente. Ahí fuera hay estímulos y cosas que hacen que sintamos miedo. Pero el miedo es una ilusión que crea el cerebro a partir de cosas que hay fuera. La luz. ¿La luz existe? Claro que existe, pero existe solo en nuestra mente. No está fuera de nosotros. Fuera de nosotros hay energía electromagnética. Los ojos captan esas energías, la transforman en corrientes eléctricas que van al cerebro y el cerebro con esas corrientes eléctricas crea la luz. Es decir, la luz está solo en nuestra mente. La luz, los olores, los colores, las emociones, las percepciones, los sentimientos, todo eso está en nuestra mente. Es la forma que tiene el cerebro de ver el mundo. Y es una forma ilusoria, porque ya digo, esas cosas no están tal como nosotros las sentimos y percibimos fuera de nosotros. Están, pero están de otra manera. Y por eso digo que lo que el cerebro crea son ilusiones. Pero son ilusiones prácticas. Es decir, ilusiones que nos sirven para conseguir nuestros propósitos y para adaptarnos al mundo en el que vivimos y para sobrevivir, digamos, bien acoplados a ese mundo. Por ejemplo, cuando yo alargo mi mano para coger un vaso con agua porque tengo sed, yo siento el tacto de ese vaso en la mano. Pero yo sé que el tacto no lo crea la mano, ni está en la mano. El tacto, el sentido de tacto está en mi cerebro, no en la mano. ¿Cómo el cerebro se las arregla para que yo sienta el tacto en la mano, siendo él el que lo siente? Pues no lo sabemos, es una incógnita. Pero lo que sí sé es que esa ilusión de que el tacto está en la mano es una ilusión práctica, útil. ¿Por qué? Porque me sirve para que yo alargue la mano, coja el vaso y beba cuando tengo sed. Si yo no sintiera que el tacto está en mi mano, no tendría la tendencia a alargar mi mano para coger el vaso. Y por tanto, la ilusión que tengo normalmente, cuando lo hago, es una ilusión que yo considero que es una ilusión práctica. Usted hablaba antes de perversión. Esto sí que es perverso. No, perverso es un término peyorativo. Es decir, que implica algo malo que ocurre. Y no hay nada malo en que el cerebro sienta el mundo de esa forma en que lo siente. Precisamente es todo lo contrario. Hay algo bueno. Porque fíjese usted, si fuera de nosotros solo hay materia y energía, átomos, moléculas, energía mecánica, energía electromagnética, energía química, no me diga usted que no es maravilloso que el cerebro humano y la mente, en vez de sentir esos átomos y esas moléculas en su tosquedad natural, lo sientan de esa otra forma tan fantástica como maravillosa de olores, colores, sabores... Más romántico, ¿no? Muchísimo más. Por tanto, eso no es algo perverso, es todo lo contrario, es algo maravilloso. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que usted nos quiere enseñar con este libro? La moraleja es que así somos, que no somos de otra manera, que eso no es malo. Y desde luego la moraleja de mi libro es que es su subtítulo, es decir, conocernos más
para ser mejores. Yo creo que cuando nos conocemos más a nosotros mismos, cómo funcionamos, cómo actúa nuestro cerebro, cómo es nuestra mente, somos un poco más condescendientes con nosotros mismos. Nos perdonamos mucho más nuestros fallos cotidianos, nuestros errores, y también perdonamos mucho más los fallos y errores cotidianos de las demás personas. Y eso crea apego, crea colaboración, crea solidaridad, crea tolerancia, y no me diga usted que eso no es bueno para que todos vivamos mejor y para que nos sintamos más a gusto con nosotros. La psicobiología, eso tan científico, pues a las órdenes de un poco del bienestar y la felicidad de las personas. Pues sí, ayuda. La psicobiología nos estudia a nosotros mismos. Una gran virtud de la psicobiología es que el protagonista principal de ella somos nosotros mismos. Cuando hacemos psicobiología nos estamos estudiando a nosotros mismos, somos nuestro propio protagonista científico. Dígame una cosa para terminar, que sería otro tema totalmente distinto. Si nosotros tuviéramos un cerebro y una mano, tal como decía antes, que no perteneciera a ese cerebro, ¿la conexión sería la misma o no? Bueno, existe lo que se llama el miembro fantasma. Una persona puede seguir sintiendo una mano que no tiene porque se la han amputado después de un accidente, lo cual significa que todo está ahí en el cerebro. Pero también es cierto que hay algunos experimentos que muestran que cuando un individuo recibe una prótesis, su cerebro puede llegar a sentir esa prótesis como propia, tras un cierto tiempo de rodaje con ella implantada, ¿no? Lo que probablemente no es cierto es que en algún momento el cerebro llegue a sentir esa prótesis tan propia como el miembro original, ¿no? Pero en buena medida el cerebro se acostumbra también a las prótesis y a incluir esas prótesis que originalmente no son parte del propio cuerpo en lo que es, digamos, ya el cuerpo original. ¿Cuánto sabemos del cerebro? ¿Casi nada, como se dice? No es cierto. Sabemos muchísimo del cerebro, muchísimo. Lo que pasa es que nos queda todavía muchísimo también por saber, pero desde que nuestro compatriota y padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, pues puso de manifiesto la estructura básica, la organización del cerebro, la singularidad de las neuronas, la forma en que se comunican, etcétera, pues hemos aprendido, de eso ha pasado algo más de un siglo, y hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Hoy día ya podemos decir con toda rotundidad y claridad que el cerebro somos nosotros, que nosotros somos nuestro cerebro y la mente que ese cerebro crea. Es decir, el yo, como le gusta decir a algunas personas, pues está ahí en nuestro cerebro. Ese es el que da sentido a nuestra existencia. Lo dicho, neurología, pues al servicio de la humanidad, un poco de alguna manera. Muchísimas gracias, profesor, gracias por atendernos y suerte con sus libros y sus investigaciones. Pues muchas gracias a informativos.net. Os deseo también mucho éxito a todos vosotros en vuestro excelente trabajo. Gracias. Me habéis pillado en plena época de alergia al polen. Bueno, he estado resistiendo la tos. Estamos todos. He estado resistiendo la tos todo el rato para que no saliera mucho. Esta noche me he tenido que ir a dormir a otra cama.